Respecto a las relaciones que se establecen dentro del Estado, existen conceptos que revisten particular relevancia para el estudio de los sistemas políticos. Uno de ellos está constituido por las formas de gobierno, que va a ser el objeto de análisis del presente video. Cuando hablamos de forma de gobierno, hacemos alusión a la manera de organizarse y distribuirse las estructuras y competencias que componen al gobierno. Esto es, la posición y relación entre los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial. A su vez se divide en dos, la forma de gobierno en sentido estricto, que dependen del carácter electivo de la jefatura del Estado, dividiéndose a su vez en monarquía y república, y por otro lado los regímenes políticos, que son instituciones y normas que regulan al mismo gobierno y la lucha por el poder, encontrando al régimen parlamentarista, presidencialista y semipresidencialista. Comenzaremos hablando del régimen parlamentarista. Entre sus características destaca un poder ejecutivo conformado tanto por un jefe de Estado que cumple funciones simbólicas, así como por un jefe de gobierno, el cual es llamado premier o canciller, y cumple funciones políticas. El poder legislativo está conformado tanto por una cámara alta, así como por una cámara baja. En cuanto a la designación del jefe de Estado, esto se hace por sucesión en el caso de las monarquías parlamentarias y por elección del Parlamento en el caso de las repúblicas parlamentarias. En cuanto al control que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo, el Premier puede cerrar el Parlamento y convocar elecciones, pero a su vez el Legislativo ejerce control sobre el Ejecutivo, puesto que puede interpelar a los ministros, negarles la confianza o presentar una moción de censura en contra de ellos, lo que los va a obligar a dimitir. Finalmente, hay una excesiva vinculación entre el Poder Ejecutivo y el partido político mayoritario del Parlamento, lo que hace que el Parlamento tenga una supremacía dentro de este régimen político. Un ejemplo del régimen parlamentarista es la monarquía parlamentaria del Reino Unido, donde el jefe de Estado es la reina Isabel II y el jefe de gobierno el premier Boris Johnson. A su vez, el Parlamento está conformado por la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes y la Cámara Alta o de los Lores. Régimen presidencialista, instaurado por primera vez en la Constitución Política de Estados Unidos de 1787, siendo arquetipo para sus homólogos en Iberoamérica. Dentro del presidencialismo se demuestra una muy clara división del principio de separación de poderes, en la cual cada uno cumple con sus funciones respectivas con interdependencia, demostrando equidad y autonomía entre estos poderes. Entre las características señalamos a su figura principal, que es el presidente de la República, quien no solo es jefe de Estado, sino que también de gobierno. Esta figura es elegida popularmente y no por el Congreso, por lo que se le dota de fuerza y de prestigio. También tiene facultad para poder nombrar y remover a los secretarios de Estado para implementar políticas públicas, y de igual forma se señala que este es irresponsable políticamente frente al Congreso. Países que podemos señalar, tenemos a Estados Unidos. Las diferencias entre el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista son claras. Mientras el sistema parlamentarista posee el bicentrismo ejecutivo, el sistema presidencialista posee el monocentrismo ejecutivo. Además, en este sistema parlamentarista existe la revocabilidad mutua y la colaboración funcional, mientras que en el presidencialista existe la irrevocabilidad mutua y la separación funcional. En este sistema parlamentarista, el jefe de Estado va a ser escogido por el Parlamento o por sucesión, mientras que en el sistema presidencialista el jefe de Estado va a ser escogido por la voluntad del pueblo. Además, en este sistema parlamentarista la mayoría parlamentaria siempre va a coincidir con la mayoría del gobierno, mientras que en el sistema presidencialista no siempre va a suceder así. Así tenemos también al régimen semipresidencialista, donde el poder ejecutivo y el legislativo van a estar unidos y separados. Una de las características más fundamentales de este régimen es que tanto el presidente como el parlamento van a ser escogidos a través del voto popular. El poder del presidente va a ser compartido con la figura del primer ministro. Este primer ministro va a ser nombrado por el Congreso, que a su vez tiene la facultad de poder destituirlo mediante la censura. Esta relación de dependencia entre el parlamento y el primer ministro se va a dar a través de unos controles que éste puede ejercer. Así tenemos que la estructura de autoridad en el régimen semipresidencialista va a ser dual, que va a permitir el balance del poder y que este predominio del poder sea variado. Uno de los ejemplos que podemos citar es el caso de Francia, donde hay un jefe de Estado autónomo del parlamento y que sus decisiones son alejadas de los intereses de los partidos políticos. ¿Qué tipo de régimen político adopta la Constitución peruana de 1993? Para poder responder a ese interrogante,
es necesario partir desde nuestra Constitución. En cuanto al régimen presidencialista, tenemos 3 artículos que nos hablan sobre ello. En primer lugar, tenemos el artículo 43 que nos habla sobre la forma de gobierno y que esto debe estar bajo el principio de separación de poderes. El artículo 111 que nos habla sobre la elección del presidente de la República y el artículo 122 que nos habla sobre el nombramiento y la remoción ya sea del presidente del Consejo de Ministros o de los demás ministros. En cuanto al régimen parlamentarista, tenemos diferentes artículos que nos hablan sobre ello, principalmente el artículo 113 que nos habla sobre la vacancia presidencial, el artículo 131 que nos habla sobre la interpelación a los ministros y el artículo 132 que nos habla sobre el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Como nos podremos dar cuenta, existen diferentes características de ambos regímenes, pero principalmente la forma política que adopta nuestra Constitución peruana, la de 1993, es el régimen presidencialista con algunos matices del régimen parlamentarista. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber saldado todas sus dudas y nos vemos en un próximo video.